Qué gusto es volver a verlos, volver a estar con ustedes, mi familia de Unidos. Es hermoso cómo llegas a un lugar y dices, me siento en casa. Es tremenda la sensación. Y venir desde tan lejano, aquí a la vuelta nada más del otro lado de la ciudad, pero es un honor estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Así que pues, bueno, traigo un mensaje de parte del Señor. Y siempre, bueno, no siempre, porque la verdad no predico tan seguido, la que predica es mi esposa, pero, pero a mí me cuesta mucho cuando me preguntan, oye, ¿cómo se va a llamar tu predica? Híjole. Yo a veces me voy un flash hacia atrás porque veo a estos compositores como Beethoven, Mozart, todos ellos no perdían tiempo poniéndole nombre a sus obras. Póngale la 9, póngale la 10, la sinfonía, arreglo para cuerdas, para violines y ya. Y era una obra maestra. Pero de alguna forma yo sé que cuando tú le pones un nombre a las cosas, las empiezas a apreciar un poquito más. Y créeme, no por algo el Señor nos dio su nombre para usarlo. Así que pues bueno, yo sé que es un poquito complicado entender, bueno, ¿qué significa este tema? Le hemos puesto un grito de auxilio porque ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado con personas que están en ese estado de urgencia, que necesitan ayuda? Y es que vivimos aquí hablando de mi país, de mi México, es bien triste ver cómo hay personas que están necesitando ayuda y los que están alrededor en la calle pasan como si no sucediera nada. Me ha tocado ver videos de cámaras de seguridad donde hay personas que las están así, a plena luz del día, las están asaltando y la gente está pasando como si no pasara nada. Es tremendo ver cómo la apatía de las personas está siendo el nuevo normal. Y nosotros como hijos de Dios no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando vemos a alguien así. Y menos cuando se trata de alguien de la familia de la fe, ¿verdad? Y quizá haya quien te diga, ¿sabes? No sabes el otro lado de la situación. Imagina que estás en un lugar donde está oscuro, donde solamente estás tú, no tienes señal en el teléfono y empiezas a escuchar gritos de auxilio. Quizá una reacción sería, ¿sabes qué? No te acerques tanto porque no sabemos de qué se trata. Porque ha sucedido que hay personas que aprovechan de esa situación para cometer crímenes. Y yo creo que por ese tipo de miedo las personas ya deciden mejor pasar de largo. Pasar de largo y cerrar sus ojos y con un corazón frío ignorar la situación. Ahora imagínate, ¿qué pasaría si tú te encuentras en una situación así y lo único que recibes es la apatía de la gente? Que te encuentres en un estado, Dios no quiera, pero nada más es para el ejemplo, y solo ves a las personas caminar de largo, como si nada, como si fueras invisible. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque ahora pude ver en las Escrituras un caso similar. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, en su capítulo 10. Sí, la anterior, esa, para tener ahí la cita. Marcos 10 y vamos a leer a partir del versículo 46. ¿De acuerdo? Dice así: entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, o sea Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús
Deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el Jesús le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, hemos escuchado muchas veces esta historia. A mí me llama mucho la atención cómo es que esta persona estaba en la situación en la que estaba ciego, ¿cierto? Y después dice que en un estado así, en la cultura judía, si tú estabas enfermo, era porque Dios no estaba contigo. Y por lo tanto tenías que estar apartado de los demás para que no contaminaras al pueblo. La enfermedad es un tipo y sombra de lo que Jesús vino a restaurar, que era el pecado. Y estando en esa condición, vamos a empezar a ver estas palabras clave. Porque escuchó. ¿Qué pasaba a quién? Jesús. Jesús Nazareno. La fama de Jesús para ese entonces ya era mucha, porque todos sabían que Jesús era el que hacía milagros, era el que sanaba, era el que resucitaba. A pesar de que esos milagros, como la resurrección, Jesús decía que guardaran silencio, pero nunca faltó el que se le escapó. Como decimos, se le chispoteó y dijo que Jesús estaba resucitando gente. Y ya estaba. ¿Estaba en dónde? En Jericó, en una ciudad cerquita. Ya estaba a punto de llegar a Jerusalén. Estaba a punto de culminar su obra el Señor Jesús. Y vemos que una persona en estado de marginación, en estado de pobreza, en estado de olvido, empieza a dar una profecía. Empieza a dar el cumplimiento de una profecía mesiánica. Y no le dijo Jesús Nazareno. Le empieza a decir: hijo de David. Él reconoce de dónde viene su linaje. A pesar de que la manifestación del Mesías como el hijo de David iba a ser como el gran libertador del pueblo judío, Jesús prefirió que lo llamaran ¿cómo? El Hijo del Hombre. Y solamente Pedro se atrevió y le dijo: tú eres el Cristo. Pero una persona que recién supo de su existencia le llama: eres hijo de David. Eres el Mesías, eres el libertador. Eres el rey de los judíos. No lo está reconociendo como el que hace milagros. Se fue un poquito más todavía. Y notamos en esta historia la indiferencia de la gente, ¿verdad? ¿Qué le decían al pobre Bartimeo? Cállate. No me dejas escuchar. Le decían que guardara silencio. No me interrumpas, ¿no ves que estoy con el maestro? Y la situación en la que se encontraba, como les comentaba al principio, era una situación donde no se podían mezclar con el resto del pueblo. Y sabiendo que era una gran multitud, tener a Bartimeo ahí en medio, incluso se estaba jugando la vida de ser apedreado por los demás. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Bartimeo quería protagonismo? ¿No ves que estoy necesitado? Creo que merezco estar hasta enfrente, ¿no? Escuchando a Jesús. Creo que no. Creo que la condición de Bartimeo era, ¿cómo se llama esta predicación? Un grito de auxilio. Cuando la Biblia nos llama a clamar el nombre de Dios, ¿cómo pensamos que es un clamor? De acuerdo a la urgencia de tu necesidad, va a ser tu grito de auxilio. Si tú sientes que tu vida no está tan en riesgo, tan en peligro, dices: lo puedo resolver. Pero si sabes que esta situación es de vida o muerte, entonces el volumen de tu clamor creo que va a ser un poquito mayor. Bartimeo se estaba jugando la oportunidad de su vida. Era la primera y única vez que Jesús pasaba por allí. Él no creo que tuviera amigos que le dijeran: ¿sabes qué? Escuché que está en Galilea, ¿me llevas? No. Jesús ya estaba por terminar su obra y puede que ya jamás se lo pudiera volver a encontrar. Y créeme, ¿qué haces cuando te encuentras la oportunidad de tu vida?
Dices, me espero. Mañana. Dices, es ahorita o no hay mañana. Y para Bartimeo era eso. Era la oportunidad de su vida. Era el momento donde no podía quitar el dedo del renglón. En este caso, no podía dejar de gritar, porque él no veía. Él podía estar chocando entre la gente que pasaba, los que le decían, cállate, quítate, te aseguro que hasta lo empujaban. Pero él no dejaba de gritar. No dejaba de gritar hasta que Jesús lo escuchó. Hay otro caso donde Jesús estaba en medio de la multitud y se detuvo. Y él dijo que porque sintió que poder salió de él. Ahora dime, ¿qué es lo que llama la atención de Jesús? ¿Tu necesidad? ¿Tú crees que esa necesidad es la que llama la atención de Jesús? ¿El volumen de los gritos? Creo que más bien Él lo dijo por la fe. La fe de las personas es la que hace que Jesús se detenga y escuche. Es por tu fe por el cual vas a llamar la atención de Jesús. Y si es necesario que grites, pues hazlo. Porque realmente es lo que te está moviendo a hacer. Un acto de fe. Los gritos de Bartimeo eran un acto de fe. Porque no tenía otro recurso. No tenía otro recurso. Así que nosotros, cuando te encuentres la oportunidad de tu vida de tener un encuentro con Jesús, acuérdate que es como está la fe que tienes. Dime, ¿tú crees que Bartimeo iba cada 8 días a la iglesia, a la sinagoga? ¿Tú crees que Bartimeo tenía oportunidad de leer las escrituras? Era ciego. ¿O escuchar que le contaran las historias? Tampoco. Pero solamente le bastó de escuchar que estaba Jesús cerquita para activar su fe. ¿Y qué le contesta Jesús? Primero le dijo, mándenlo a llamar, ¿no? Y los mismos que le dijeron, cállate, no hagas ruido, no interrumpas, me estás desconcentrando, le empezaron a decir, ya viste que te busca. Ve. Los que un momento lo estaban condenando incluso, ahora resulta que ya lo ayudan para llegar a Jesús. Y cuando llega, el Señor le pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Ya me llamaste, estamos aquí, ahora platícame, ¿de qué se trata? Y era sencillo, que recobres la vista. Eso te da a entender que Bartimeo sí veía antes. Al recobrar la vista, de todo aquello que quedó en su recuerdo, en su memoria, empieza otra vez a tomar color. Y lo primero que ve es el rostro de Jesús. Dice que enseguida. Y me interesa mucho cómo le dice Jesús cuando le hacen esa petición. ¿Acaso Jesús le dijo, si tu vida está en orden, entonces vas a recibir mi bendición? Cuando te pongas a cuentas conmigo, entonces te voy a bendecir. Pero no le dice, vete, porque tu fe es la que te ha salvado. Por la fe es la que Bartimeo recobró esa vista. Bueno, pues, sabiendo esta situación, Bartimeo, ¿qué más tuvo que hacer? Dijo que con la confianza que, una vez llegando, arroja el manto, ¿no? Ese manto que representaba, pues bueno, representaba como su sustento, su identidad, representaba su forma de vida, porque era lo que necesitaba para pedir limosnas, para que la gente le diera el dinero. Y antes de llegar a Jesús, tuvo que tirarlo, se tuvo que deshacer de él. Quizás sea un acto sencillo, quitar esa capa que llevaba Bartimeo. Pero si supiéramos todo eso que representaba para Bartimeo, era lo único que tenía para seguir viviendo, para comer un día más. Cuando nosotros venimos al encuentro con Jesús, créeme, tú solito, tú solita vas a saber de qué tienes que dejar a un lado. Dejar a un lado esa capa
Dejar a un lado eso a lo que nos estamos aferrando. Dejarlo para que realmente, ¿sabes qué? Quiero tener este encuentro con Cristo. Yo sé que hace años en algún lugar tuve un encuentro con Jesús, pero si hoy necesito otra vez, yo sé que Él no va a negar su presencia. Que la misma Biblia dice que aquel que busca al Señor tiene que creer que Él está ahí, que le hay. Porque Él es galardonador de quienes le buscan. Así que este llamado de auxilio es precisamente para que tú sepas que cuando tienes que clamar a Dios, lo tienes que hacer. ¿Qué es lo que te llevaría a clamar a Dios? Quiero que me acompañes al Salmo 34. Salmo, capítulo 34, a partir del versículo 4 al 6. Dice la palabra del Señor: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Créele al Señor cuando sabes que tienes que dar un grito de auxilio. ¿Cuál es esa situación en las cuales tú dices, ¿sabes qué? Creo que con orarle a Dios cada día, siento que Dios no me escucha. Bueno, creo que es un momento para clamarle al Señor. Porque no se trata de acercarte como si fuera algo habitual, como si fuera una costumbre. Es acercarte al Señor las veces que sean necesarias para que realmente te sientas escuchado. Porque sí te escucha, solamente que son nuestros pensamientos los que nos hacen creer que Dios no nos oye. Son quizá esas malas actitudes que tenemos las que nos hacen llevar a creer que Dios no nos oye, o de que no somos merecedores de ser escuchados por Dios. Ahora entiendo a Bartimeo cuando leo el versículo 6, este pobre clamó a Jehová y le oyó. Ahora, nuestra condición creo que está un poquito mejor que la de Bartimeo. Y me refiero a la condición de que eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y si necesitas clamarle a Él, hazlo. Sea por cuestiones familiares, de trabajo, de ministerio, de sanidad y de finanzas. Si necesitas dar un grito de auxilio al Señor, cualquier momento es bueno. Porque nosotros ya no escuchamos ahora que Jesús pasa. Y quién sabe si vuelva a regresar. Ahora es Jesucristo el que vive en ti a través de su Espíritu. Ahora es Jesucristo el que está presente cada vez que te postras en oración, cada vez que buscas al Señor con hambre, como si fuera lo último que fueras a buscar en el día. Así tenemos que entender el clamor a Dios. ¿Y qué decía Bartimeo? Hijo de David. ¿Sabes? El rey David escribió una palabra que la hemos escuchado y dijo: Hosana. La palabra Hosana significa sálvanos, sálvanos ahora, sálvanos ya. Bartimeo fue el primero en decirlo. Fue el primero en hacer este acto de fe con esas palabras. Fue el primero que se atrevió a hacerlo. Días después, toda la ciudad de Jerusalén lo iba a hacer, recibiendo a Jesús en un pollín. Pero las dos actitudes son diferentes. Hemos escuchado hasta canciones que ponen esta palabra. Y esta palabra la hemos cantado hasta en un sentido de júbilo. Pero si nos ponemos a estudiar cómo es que se usaba esa palabra, era para exclamar, para pedir ayuda. Sálvanos ya. Sálvanos ya, Señor, porque ya no aguantamos esta forma de vida. Sálvanos ya porque ya estoy harto de esperar que las cosas cambien. Hosana al Hijo de David.
porque yo espero al Señor. Y no importa la petición, ¿sabes? Bartimeo pidió bien, recobrar su vista. Bien fácil le pudo haber pedido un autógrafo, no sé, que le firmara su capa, algo que durara más, pero pidió su vista otra vez. Así que no es el tamaño de tu petición, es el tamaño de tu hambre por Dios. Para Jesús era fácil, rápido. ¿Cuántas veces no habrá sanado tantos ciegos? Pero a él le llamó la atención la fe de Bartimeo. Me preguntaría yo, ¿ustedes creen que en ese lugar había gente con mayores necesidades que Bartimeo? A veces yo llegaba a pensar que Bartimeo era de todos, creo que era el que más necesitaba de Dios. Pero créeme que a veces, no, como te decía, no se trata del tamaño de tu necesidad. Solo el que se atreve a abrir su boca y clamar a Dios y activar su fe y acercarse en fe, créeme que es el que va a recibirlo. Por eso es que ahora vuelvo a leer este versículo 6. Dime, ¿qué tipo de angustias tú crees que te pueda librar el Señor? ¿Qué es lo que te está angustiando ahorita? Lo que no te deja dormir, lo que hace que te truenes los dedos. Créeme que tienes entrada directa a la presencia de Dios, por su gracia. Por su gracia. Y créeme, va a haber personas que te digan, cállate. ¿No ves que estamos en el culto? Hermano, guarde el orden, ¿no ve que estamos en la alabanza? Y después cuando el Señor te llame y te diga, ven, puede que esos mismos te digan, te buscan. Hasta las mismas personas que te rodean se dan cuenta cuando tu fe tiene resultados. Y ese testimonio ayuda a que los demás se avienten. Me pasaba mucho que cuando en alguna clase alguien decía una pregunta y como todo buen alumno, pues nadie decía nada, por temor a equivocarse. Y cuando había uno que levantaba la mano y a pesar de que se equivocaba, había varios que se animaban. Y creo que funciona también de esta forma. Cuando ves que alguien lo está haciendo, cuando ves que alguien dice, ¿sabes qué? Yo una vez me encontré en necesidad y clamé al Señor, créeme que los corazones se empiezan a animar y decir, sí es cierto, sí es cierto. La palabra de Dios tiene poder. Es más cortante que una espada de dos filos, imagínate. Es cierto cuando los hijos de Dios están usando la palabra de Dios para transformar sus vidas. Y tú lo hiciste un día cuando le dijiste al Señor, yo creo que resucitaste al tercer día. Yo creo que moriste por mis pecados. Yo te recibo como mi Salvador. Desde ahí estás empezando a cambiar tu vida. Y créeme, si necesitas subir el volumen, hazlo. Porque no se trata de convencer a Dios, se trata de que tú te convenzas. Se trata de que tú realmente digas, todos tus sentidos se vean atrapados del poder de Dios a través de su palabra. Cuando la empiezas a usar, cuando la empiezas a hablar, cuando empiezas a llenar tu corazón de la palabra y sale por tu boca, ya estás del otro lado. No dejes de alimentarte de la palabra del Señor. Y si lo vimos en el testimonio de Bartimeo, ahora bien, ¿tú crees que el Señor va a ignorar tu petición? ¿Tú crees que el Señor va a ignorarte? No, es que creo que no me siento digno de recibir de Dios. Créeme, nadie de nosotros es digno. Lo hacemos por la gracia. Lo hacemos porque el que era digno nos limpió con su sangre. Así que eso, quitémonos del corazón, de decir, no lo merezco. Mejor empieza a decir, por Cristo, en Cristo es que lo merecemos.
En Cristo es que lo tenemos. Y ahorita toqué un poquito el tema de la salvación, ¿no? Porque realmente la salvación ya fue entregada. Pero solo aquellos que deciden aceptarla entran a ser salvos. Y a través del medio de que, ¿cómo es que si lo crees, lo tienes que decir con tu boca? Y lo tienes que decirlo y decirlo y decirlo hasta que realmente estés seguro y no haya duda en tu corazón. Ahí está el resultado. ¿Cuántos de aquí sabemos que que somos salvos? Esa seguridad, porque el mismo Espíritu da testimonio al tuyo de que eres hijo de Dios, de que tienes el Espíritu de adopción, por el cual hablamos, no, clamamos, Abba Padre. Ya no clamamos, hijo de David. Un día lo vamos a decir en las bodas del Cordero, pero ahorita clamamos, Abba. Los que tienen hijos, ¿han visto a sus hijos en peligro? ¿Acaso los hijos les dicen, si tienes tiempo me ayudas? Si te apetece, si no hay otras cosas más importantes. No, ¿verdad? Y sea el peligro que sea, no importa si es mayor o menor. Si te pide ayuda el hijo, allí vas a estar. ¿Acaso Jesús también lo enseñó en una parábola? Donde una mujer estaba pidiendo justicia a un juez injusto. Y todavía dice que el juez era impío, que no tenía temor de Dios, pero por la insistencia de la mujer obtuvo concedida su petición. Si bien nosotros ahora, nuestra situación ha cambiado después de la resurrección de Cristo. Así que con mayor razón, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, oportuna ayuda a esa necesidad, oportuno auxilio a ese clamor que estás dando. Quiero que me acompañes de ese mismo salmo. Acompáñame al versículo 15. En Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora aquí tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuántos justos hay aquí? Solo escuché dos voces. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo Jesús tienen que decir amén. Y la siguiente pregunta es, ¿tú crees que por ser justo ya no te encuentres en necesidad de clamar a Dios? No, ¿verdad? Siempre va a haber una oportunidad. El hecho de que nosotros seamos creyentes, hijos de Dios, tengamos fe, vengamos a la iglesia, no quiere decir que vamos a estar exentos de pasar por una situación de peligro. Y si tomáramos el tiempo para escuchar el testimonio, créeme, cada uno de nosotros tiene un testimonio de que Dios lo ayudó en situaciones de peligro. Y eso es tremendamente edificante, escuchar esos testimonios, porque animas al hermanito de al lado, de decir, yo también puedo, yo también quiero hacerlo. Y si hablamos de testimonios, yo quiero contarte uno, precisamente uno que reservé para este momento, porque pasa de que me escribe la hermana Maris y me dice, oye, va a pasar esto tal día, órale pues, hagámoslo. Y si me ayudas con la foto, Emi, porfa. Siempre trato como de tomar este tiempo de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué vamos a enseñar? Y me gusta ir a este lugar. Ese lugar lo tengo a 5 minutos ahí donde tienen su casa. Y me gusta estar en ese lugar, caminar, y me llevo al perrito ahí para que esté feliz en el campo. Nada más que ahí no se ve, pero ahí estábamos.
Y yo le decía al Señor, era un martes. Obviamente esa foto no es del martes, pero es para ejemplificarte. Porque iba solo, estaba yo y el perrito. Y yo les decía al Señor, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué quieres que comparta? ¿Qué vamos a decir? Y yo le decía a Dios, sabes, no es por meterte presión, pero pues ya estamos a martes y es el domingo. Yo le decía a Dios, ¿qué vamos a decir? Porque ya también hay que entregar las cosas a tiempo, ¿verdad? Y ahí estábamos. De repente, pues, esa caminata me toma más o menos como 15 minutos. 15 minutos, dicen, 15 minutos yo creo que puedo tomar este ratito y ya en el resto del día yo sé que el Señor me va a contestar, porque así sucede. Le oro a Dios, tal vez no me contesta, luego no se abren los cielos y dice, quiero que prediques esto. No, pasa en el resto del día o hasta en la noche, en la madrugada, dice, sí, ya sé qué palabra. Y ahí estábamos, ya tenía que regresar. Y como dejo al animalito libre, pues ya tenía rato que no salíamos por el frío. Nada por otra cosa, nada porque me quedaba dormido y no salía. Pero ya tenía rato, entonces estaba muy impaciente, corría y... Si alcanzas a ver, de los dos lados, del lado de mi izquierda tengo un río y del lado de mi derecha tengo otro río, pero es más como una zanja, como un canal de aguas negras. Pues bueno, ya se imaginarán lo que pasó. De repente yo voy caminando y el milaneso, se llama Milaneso. Se los presento, es su nombre. Ya no estaba. Y dije, no, me regreso y lo empiezo a llamar, hasta que escucho sus aullidos. Y dije, no, me imaginé lo que pasó por mi cabeza. Dije, se me fue. Se cayó. Y no lo podía ver porque hay mucha hierba al lado. No hay mucha hierba, no puedes ver, no se podía ver, pero sabía que estaba ahí por el ruido. ¿Sí? Y empecé como a tratar de hacer un plan. Estábamos a 15 minutos, dije, si voy y vengo corriendo con una escalera, pero no dimensionaba la profundidad del agua tampoco. Y dije, mejor llamé a un primo, le pregunté, porque como es estudiante, dije, ¿estás en tu casa? No, pues que sí, encuéntrame, ven a ayudarme, pasó esto. Y bueno, sí, ahí llego, que no sé qué. Entonces yo sabía que más o menos tenía 10 minutos en lo que él llegaba. Lo que hice fue tratar de improvisar con con su cadena y con mi cinturón, amarrarla a un árbol, pero hasta eso no era un árbol grande, era un árbol chiquito. Yo sabía que estaba fuerte, que estaba firme. Dije, lo amarro, me voy con el mismo y lo trato de alcanzar. Y estaba funcionando. Estuve a esta distancia de agarrarlo. Estuve a esa distancia, pero no pude. Lo volví otra vez a intentar. Y el árbol ya no dio. Ya no dio lugar. Se tronó ese arbolito y ahí voy a acompañar al milaneso. Créeme, si hubiera sido un río, ok, hay oportunidad de pensar un poquito más. Pero era un canal de aguas negras. Ya no les quiero contar porque no les quiero arruinar la comida del rato. Pero hasta ahí dejemos que... Lo único que hice, no dimensionaba yo lo profundo. Y sí, el perrito sí estaba flotando. Porque a mí el agua me alcanzó a llegar aquí arriba de las rodillas todavía. Entonces está chiquito el animalito, pues sí estaba flotando. Lo que hice primero fue aventarlo rápido, que se saliera. Entonces, como todo perrito cuando está mojado, ¿qué hace? Se empieza a sacudir enfrente de mí. Yo nada más cerré los ojos, la boca y ya. Todavía hasta en broma le decía, pide ayuda, pero nunca me dejó, ahí se quedó. Ladre y se quedó ahí. Y yo dije, en 10 minutos llega el primo en 10 minutos, solamente tengo que aguantar. Y hice mi primer intento, subir, alcanzar, como hay pasto, alcanzar raíces, pero ninguna raíz iba a tratar de soportar mis 80 kilos, y vámonos de regreso otra vez, y vamos al siguiente, y vámonos de regreso. Era una batalla de sube y baja, pero el fango era tan denso que mis pies se atoraban. Y no te lo conté, pero cuando caí, mi pie se dobló, mi tobillo. Entonces el tobillo derecho lo tenía un poquito así. Estaba así.
Y lo intentaba, pero ya el fango me empezaba a reunir, al grado de que el agua que estaba aquí al principio, ya la tenía acá. Cuando ya sentí aquí el agua, empecé a gritar. Empecé a gritar, si hay alguien ahí que me ayude, ayuda. Lo empecé a gritar. La boca la tenía tan seca que ya no sabía si lo decía fuerte o lo decía quedito. Y obviamente, como era invierno, ya empezaba a sentir el entumecimiento en los pies. Dije, ya voy a dejar de gritar porque quiero almacenar energía. Yo sé que el primo este va a llegar. Yo sé que va a llegar. Ya no sabía qué decir, estaba totalmente agarrado de la tierra para no hundirme más. Y lo único que dije fue, Señor, ayúdame. Pero bien curioso, porque ¿cómo es que a la gente de afuera yo le gritaba, pero estando ahí yo dije, a ver, ya, calma. Señor, échame la mano porque ahora sí que solamente tú me puedes ayudar. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Seguía sintiendo el entumecimiento en los pies, pero solamente me quedé ahí. Solamente me quedé ya, dije, ya voy a dejar de gritar, ya voy a reservar las pocas fuerzas que me quedan. Pasé 20 minutos. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Y solamente le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame, dime qué hacer, dime cómo hacer, porque ya era entre que el agua lo tenía hasta acá, al ombligo, ya empezaba a sentir miedo también. Y solamente dije, Señor, ayúdame, dime qué hacer ya. Total que me quedé un poquito todavía agarrado del pasto, así clavé mi mano para no caerme más. Y así me quedé un buen rato, hasta que dije, vamos a intentarlo otra vez. Porque como era un bordo de tierra, a la hora de hacer esto, la tierra se desmoronaba. Se desmoronaba y ya tenía aquí mi hoyo más grande. Hasta que dije, ya sin fuerza, ya sin nada, de tratar de gritar todo ronco, dije, vamos a hacerlo una vez más. Y ahí me agarré de la misma tierra y vi que sí subí. Y dije, vámonos otra vez a tratar hasta llegar. Y llegué y todavía me quedé tirado en el pasto, ahí acostado, porque en serio, se me había ido la fuerza total. Tenía al milaneso tratando de reanimarme porque era el único que estaba allí. Y bien curioso porque yo había dejado mi ropa, me quité la chamarra, la había dejado ahí por si llega el primo, sepa que estamos allí abajo, me encuentre y sepa que estamos allí. Total que el primo andaba perdido, se fue por otro lado. Le intenté llamar, oye, ¿sí vas a venir? ¿Sí llegas? Sí, pero es que estoy hasta los lados, no sé dónde estás. Bueno, ya, te mando mi ubicación y todo, no dio al tiempo. Y ya nos encontramos en ese camino. Y le dije, ¿sabes qué? Llévate al animalito, perdió la cadena y todo, mejor llévatelo tú porque le vaya a dar por correr otra vez. Y ya regresamos. De regreso a casa, toda la gente me veía, decía, ¿quién trajo el río Lerma para acá, no? Pues ya, tuve que llegar a casa, tuve que llegar a limpiarme, a limpiar al perro, a limpiar todo. Mi suegra es la que estaba allí y ya le platiqué, ¿no? la situación. Y pues bueno, finalmente me ayudó bastante a resolver, a quitar todo eso y desechar todo eso, toda esa ropa. Y ya pasé, ¿no? Entonces yo le decía al Señor, ¿por qué no vino nadie? ¿No? Yo le decía, ya en confianza, le decía al Señor, ¿por qué nadie vino? Yo he escuchado historias de gente que está en peligro y rápido llega alguien y le dice, yo no sé cómo, pero te escuché, yo no sé cómo, pero sentí la necesidad de venir. Y yo le dije, ¿qué pasó? Digo, no estábamos tan profundo, eran como 2 metros, todavía 2,5 metros de altura. Pero cuando empiezo a platicarlo con mi esposa, mi esposa me cuenta, ¿sabes qué? Es que si hemos escuchado de gente que se ha quedado ahí. Sí ha habido historia. Yo tengo poquito tiempo de vivir en ese lugar, 1 año. Pero me han platicado de que hay personas que sí han perdido la vida. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿sabes qué? Gracias
porque cuando ya no tenía fuerzas, me diste un último empujoncito. Créeme, todavía estuve tomando analgésicos hasta ayer para que se me quitara el dolor de brazos, de todo. Y pude entender el Salmo 103, cuando dice, Él es quien rescata del hoyo tu vida, porque me encontraba allí. Y pude volver a entender cuando el rey David decía, tú rescataste mi vida del lodo cenagoso. Dice, sí es cierto, yo estuve allí. Y el Señor estuvo conmigo. Y así es como lo puedo compartir, porque va a haber momentos donde estemos aparentemente solos. No quería asustar a mi esposa, pero a ella le avisé hasta ya estar bañado, ya estar ya sentado y poderle mandar el mensaje, porque ella se encontraba trabajando. Y yo todavía hasta le dije, no te vayas a espantar, pero hasta ahorita pasó esto. Y bien curioso, porque yo veía a este animalito que ya andaba como si nada. Yo le dije, ¿estás viendo lo que pasó? Yo todavía ahí diciéndole al Señor, oye, híjole, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué más puedo sacar yo, ¿no? de crecimiento? Y yo veo cómo está, como si no hubiera sucedido nada. Y ahí el Señor dijo, ¿no lo ves? Esa es la confianza que quiero de ti. Que a pesar de que sentiste que no veía salida, cuando te sacó el Señor, dice ahí la Biblia, regresando a Bartimeo, que cuando recubrió la vista, ¿qué fue lo primero que hizo? Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, sigue tu camino, ve con tu familia, ve a casa. Pero Bartimeo dijo, no. Y la Biblia dice que le seguía al maestro. Y no dudo que con la vista que Dios le regresó a Bartimeo, dijo, aunque lo vi en la cruz, sufriendo y muriendo, yo sé que va a regresar. Y así que lo puedo compartir en mi caso. Mi grito de auxilio, quizá no llegó a la gente, pero ese grito de auxilio yo sé que sí lo escuchó el Señor. Porque yo no puedo explicar cómo sí salí. De plano ya no tenía fuerzas. Y bien curioso porque eso era martes, el domingo anterior, en la predicación, yo leí un salmo, que ahorita lo vamos a leer. Y yo en ese día yo quería hacer algo, no sé, yo decía voy a armar una frase y la comparto en Instagram, vamos a hacer un videíto y etiquetar a los hermanos para que recuerden un poquito lo que escuchamos en la prédica, pero estando ese día yo dije, creo que es, en vez de que esté en el Instagram ese verso, que esté en mi corazón, porque se volvió real. Y ahorita te voy a compartir cuál fue. Así que cuando, ya que eso fue martes, para ahí del miércoles, Amada Maris me dice, ¿cómo se va a llamar tu prédica? Yo dije, ya tengo ya el Señor me contestó cómo se va a llamar la prédica. La primera moraleja fue, no le urjas a Dios que te urge un tema, ¿eh? No le digas a Dios que te urge un tema. Y lo mandé, y lo empecé a desarrollar, y me pude identificar con este Bartimeo. Y me pude identificar quizá con otros casos que ha habido. Y quizás si alguien que haya pasado peligro y se haya hecho la pregunta, ¿por qué Dios no estuvo? Créeme que estuvo más de lo que tú pudiste imaginar. Créeme que estuvo más. ¿Sabes por qué? Porque yo todavía me imaginé, todavía mi mente carnal empezó de, oye, tengo que ir al doctor porque quiero que me revisen, no quiero secuelas. El lugar donde estuve no fue un chapuzón de agua en la alberca. Quería revisar. Si yo me acuesto en el pasto, me empiezo a llenar de salpullido. Imagínense, ahora imagínense en ese lugar. Mi mente empezó así, a divagar. Hasta que solamente dije, Señor, por tus llagas yo soy sano y así me quiero mantener. Y yo
En confianza se los digo, esa noche yo esperaba, no sé, no dormir por la diarrea o por algo, pero no pasó nada. He dormido como bebé, como dice. Y sí, me llego a acordar de repente, porque eso no se me olvidó decírselos. Mientras yo estaba ahí con el agua hasta acá, créeme, sí sentí cómo pasó algo por mis pies. Yo quiero pensar que fueron ratitas, no sé, pero hasta ahí lo quiero dejar. Y yo le alabo al Señor porque me guardó de cualquier peligro. Porque a pesar de que guardó mi vida, también guardó mi salud. Porque a pesar de que guardó mi vida, mi salud, también guardó mis fuerzas. Yo no soy una persona que te diga, ¿sabes qué? Soy de gym. No mucho. Pero aguantar mi propio peso por más de 20 minutos, creo que merezco la de bronce o no sé, si hay un premio. Así que eso te lo quería compartir, ese grito de auxilio. Quizá yo no te deseo de que te encuentres en una situación de peligro, pero no desaproveches la oportunidad que tienes para clamarle a Dios y pedirle esa petición que tienes en tu corazón, esa petición que tanto te urge. A mí me urgía salir, pero quizá a ti te urge otra cosa. Y no es el tamaño de la petición, como te decía, es el tamaño de tu hambre por Dios. El hambre que tienes de Él, de su presencia, de sentirte arropado, cobijado de Él. Eso es lo que necesitamos más. Eso es lo que necesitamos desarrollar. Conocí una congregación donde el momento de la oración era en voz alta y todos oraban en voz alta. Y yo la primera vez que estuve ahí no me podía concentrar porque escuchaba a todos y cada uno clamaba y decía Señor y aleluya. Y yo, híjole. Pero volviendo a esto, decía, cada uno clame lo que hay en su corazón. Y muchos te van a ver como raro, ¿no? Decir, ¿qué le pasó al hermanito? Y pasó el tiempo y conocí a Miguel. Y conocí a Miguel que no se queda callado cuando el Espíritu le pone qué decir. Y dije, es cierto, si es necesario clamarle al Señor, no importa dónde estés, pero ten la fe de que vas a ser escuchado. Así que ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y vamos a darle gracias al Señor de que si me escuchó una vez, me va a escuchar otra vez. De que si te escuchó hace unos años, tú dices que yo me acuerdo cómo hace 20 años el Señor me oyó y me bendijo, y ahorita después de estos 20 años el Señor lo vuelve a hacer. Y lo hace no porque quiera, créeme, el Señor se complace en la prosperidad de su siervo. Al Señor le place verte, saber de ti. Al Señor le place ayudarte. Y vamos a orar, pero créeme, te quiero leer esta palabra que te decía. Y cierra tus ojos, quiero que te concentres y te voy a pedir algo. Escucha, ¿sale? Y quiero decirte, es el Salmo 20 y dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Así que ahí donde estás, Señor, yo sé que tú escuchas el clamor de tus hijos. Yo sé que tú escuchas ese grito de auxilio que desde el corazón está sonando hasta tu trono, Señor. Así que, Padre, míralos, este puñado de hijos que con hambre y con sed de tu presencia
te busquen. Y Señor, yo sé que tú solamente ves hijos renovados, perdonados, justificados y santos por la sangre de Jesús que nos redimió y nos limpió. Dios, bendecimos tu nombre. Nuestra alma te bendice en todo tiempo y no se olvida de ninguno de tus beneficios, porque tú perdonaste nuestro pecado, porque tú sanaste nuestro dolor, porque tú rescataste del hoyo nuestras vidas y nos coronas de favores y misericordias. Señor, bendito seas. Y ahí desde donde estás, vuélveselo a pedir. Yo sé que ya se lo pediste una vez, quizá ya se lo pediste 2 veces, quizás te hayas pensado, creo que no lo hice bien las primeras veces, pero hoy es otro día más, una oportunidad más que tienes para decirle al Señor, para clamar de Dios. Y así como el testimonio, Dios, de Bartimeo que tuvimos, te agradecemos, porque por un acto de fe tú nos concedes, Dios. Santo, santo, santo. Alabado seas, Dios. Alabado seas, Dios. Te amamos, anhelamos tu presencia. Anhelamos de tu Espíritu Santo cada vez más. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Porque sabemos que tu respuesta es pronta a nuestra ayuda, a nuestro socorro, Señor. Tú eres el Padre de las luces, que no tiene sombra de variación ni mudanza, y toda dádiva y todo don perfecto viene de ti. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios.